Bienvenidos al seminario Conversaciones sobre mediación y museos, aportes desde el arte, espacios y herramientas pedagógicas para la construcción de memoria en Colombia. Este seminario es un espacio en el que se proponen diálogos críticos sobre los retos que supone el ejercicio de mediación en distintos espacios de exhibición y sobre la manera como se tejen las relaciones entre los públicos, las piezas y los espacios del museo. En esta segunda versión, el seminario se compone de 2 jornadas que incluyen visitas, conferencias y talleres en las cuales se abordará el tema de los museos en el contexto colombiano y la construcción de memoria. A través de diferentes voces se construirán reflexiones en conjunto que alimenten las discusiones sobre el quehacer de los museos hoy. En cada sesión contaremos con la participación de invitados especiales con quienes se tratarán cuestiones sobre los discursos curatoriales, los públicos receptores y la pertinencia de los mensajes que comunican las obras, espacios y herramientas pedagógicas. Hoy iniciamos el seminario con la visita Diálogos para la Resiliencia y vamos a continuar con la primera conversación: ¿qué herramientas pedagógicas propician la construcción de memoria en Colombia? Para esto tenemos 2 invitados que son Emanuel Neiza, director de CLIC, Agencia de Pedagogía, y Natalia Guarnizo, coordinadora del proyecto La Paz se toma la palabra de la Subgerencia Cultural del Banco de la República. Vamos a dar la palabra primero a Emanuel, que nos va a hablar del proyecto De Otra Manera, cómo acercar a los más jóvenes a la historia reciente del país. Conversar en las aulas sobre la historia reciente del país se ha convertido en un reto para muchos docentes. De Otra Manera es una serie de fábulas que fueron pensadas para que niños y adultos puedan conversar sobre episodios recientes de la historia de Colombia, en las que comunidades que vivieron en medio del conflicto imaginaron formas de superarlo. Esta colección, pensada entre la Agencia de Pedagogía CLIC Arte y el periódico El Espectador, es una forma novedosa de acercar a los más jóvenes a la memoria histórica del conflicto armado en Colombia, tejiendo puentes entre el mundo de la ficción y la realidad. Adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Emanuel Neiza, entonces yo represento a la Agencia de Pedagogía CLIC. Ustedes se preguntarán qué es una agencia de pedagogía, y pues llevamos 8 años creando materiales de educación que sean libros, objetos, metodologías, apps, videos, y con esas metodologías lo que buscamos es que padres de familia y docentes puedan abrir esas conversaciones juzgadas como difíciles, ¿sí?, en las casas y en las aulas de clase. Esas conversaciones difíciles giran alrededor de la sexualidad, del conflicto armado, de la ciudadanía, del medio ambiente, y lo que buscamos es ese punto de cruce y de intersección entre lo que es la educación y el mundo del entretenimiento. Sí, venimos dialogando con docentes durante estos últimos 8 años y dándonos cuenta que es cada vez más difícil para un docente y que el tema fundamental va a convertirse en cómo mantener la atención de mis estudiantes. ¿Sí? Cada vez más tenemos ese problema de, ¿sí?, estamos compitiendo, la atención es el bien más escaso que tenemos ahorita, y el docente de alguna manera y el mundo de la educación se enfrenta a esa competencia con Pixar, con Disney, con Instagram, con Facebook. Y creo que el mundo de la educación tiene que repensarse si quiere ir a conquistar esos momentos, ¿no?, de atención, para que no hay posibilidad de reflexión sobre los temas profundos que necesitamos como enfrentar como sociedad si no vamos por esa atención de los estudiantes. Y lo que hemos hecho desde CLIC en los últimos 8 años es intentar crear unos universos de aprendizaje que sean una plataforma para que docentes y padres de familia puedan ir por esa atención y puedan tener esas conversaciones. Entonces, nos hemos hecho varias preguntas estos últimos años. La primera es cómo conversar con los niños sobre temas difíciles. Sí, esta pues es una foto de Jesús Abad Colorado que tiene la exposición aquí justo al lado, y es cómo es que uno le habla de un país tan atormentado, ¿sí?, a una nueva generación que no necesariamente vivió la violencia, pero cómo explicamos el desplazamiento, las masacres, los secuestros. ¿Sí? Eso es un reto al que se enfrentan las comunidades educativas. Estamos hablando no solo del reto de explicarle lo que hace un niño esto, sino también en comunidades educativas que están todavía inmersas en el conflicto armado. Es decir, muchas veces son los mismos estudiantes que pertenecen a un grupo o al otro, ¿sí?, los mismos docentes, y cómo hacemos para, al abrir estas conversaciones, no poner en riesgo, ¿sí?, el salón de clase ni estas comunidades educativas.
El segundo gran tema, como gran barrera que tenemos para abrir estas conversaciones es ese tema de la polarización. Sí, lo que tenemos ahorita con el paro armado, con el paro nacional es un tema, pero pues obviamente pues con el plebiscito creo que pues todo el mundo se dio cuenta que estábamos como realmente en un país de dos orillas, ¿sí? De distintas orillas. Y pues no sé, yo en el plebiscito, y creo que a mucha gente le sucedió lo mismo, pues yo vivía en un país que era el país del sí, otros vivían en el país no, del no, pero yo nunca me imaginé que el resultado del plebiscito fuera a ser ese. Pues básicamente el fenómeno de las redes sociales también lo que amplifica es ese tema como de las cámaras de eco, donde uno simplemente se escucha hablar con sus propias opiniones o con gente que es muy parecida a uno. Y uno de los retos de la educación y que estamos intentando responder con los materiales que estamos haciendo es cómo llego a la otra orilla del país, ¿sí? ¿Cómo hago para poder confrontarme a la opinión del otro, escuchar otros argumentos, ¿sí? Abrirme a esas nuevas conversaciones y simplemente suspender el juicio en algún momento y poner mis argumentos en cuestión para saber si al fin y al cabo cambio de opinión o no, pero siempre estar jugándose su opinión en un país donde pues claramente ya cada uno está como atrincherado, ¿no? Las dos orillas están atrincheradas de lado y lado. Y pues lo tercero, pues es como ese tema de las noticias que pues para los jóvenes pues son cada vez, ¿no? Si uno se va a ir a ver los Avengers o va a ir a leer el periódico, pues uno ya escogió cuál es la pelea que uno va a tener de chiquito, ¿no? Entonces, ¿cómo volvemos ese tema de hablar sobre las noticias del país, sobre lo cotidiano, sobre la corrupción, los bienes públicos, sobre, ¿no? Nuestra historia reciente, cómo volvemos eso atractivo para las nuevas generaciones? Entonces les voy a contar un poco como antes de llegar como a los productos, pues al material de otra manera que les quiero presentar, de dónde viene y por qué llegamos allá. Sí, arrancamos hace 7 años con el Centro Nacional de Memoria Histórica que nos encargó metodologías, cómo diseñábamos metodologías para estudiar la historia del conflicto en colegios públicos en Colombia. ¿Sí? Nos entregaron la investigación sobre la masacre del Salado. Sí, esa masacre del Salado, solo para hacer un recorderis, pues fue tal vez la masacre más dura, más difícil, más importante de los paramilitares, ¿sí? Durante esa época nefasta del conflicto que fue finales de los 90, principios de los 2000, y a finales de febrero del 2000, 350 paramilitares ingresaron al pueblo del Salado, ¿sí? Que era un pueblo dominado por la guerrilla, y básicamente pues se mataron a más de 60 campesinos en una escena terrible, en una cancha de fútbol, ¿vale? Entonces es como, tomen esto y expliquen esto en el colegio. Entonces estuvimos pensando como muy bien cómo lo íbamos a hacer, y en esa investigación que nos entregó el Centro de Memoria Histórica, pues nos empezaron como a faltar voces, ¿sí? Empezamos a mirar cómo había había sido construida esta investigación. Entonces miramos que pues las víctimas tenían una gran parte como de las voces de esta investigación, pero dijimos, aquí no hacen falta voces de los militares, de exparamilitares, y pues de alguna manera sin que nadie nos lo haya pedido, sí, pues empezamos a contactar, sí, a los militares, a los paramilitares, y entonces todo este proceso se convirtió para nosotros en un proceso de escucha de diferentes voces, y obviamente nosotros arrancamos, pues como todo el mundo arranca, pues en un país de estos, cada uno tiene sus ideas preconcebidas sobre el conflicto, cada uno tiene, ¿no? Sus bandos, quiénes son los buenos de uno, quiénes son los malos de uno, y pues la guerra y el conflicto lo que termina haciendo es eso, es creando bandos, es creando blancos y negros, ¿sí? Y entonces en este viaje por estas diferentes versiones nos preguntamos cómo convertimos esto en una metodología clara, sencilla de explicar, ¿sí? Que no tenga un marco conceptual de 35 páginas para poderse aplicar, si nos interesan como las cosas muy contundentes. Y ahí diseñamos una metodología que se llama Dale la Vuelta, ¿sí? Y Dale la Vuelta, que era, obviamente la masacre del Salado era una excusa para poder abordar la realidad compleja de nuestro país. Sí, el Darle la Vuelta, que era, pues lo que hicimos fue ese trabajo que hicimos en la oficina, de empezar a mirar diferentes versiones, a sentarse, ¿sí? Desde las víctimas, los militares, los paramilitares, periodistas, personas del gobierno, y empezar a darnos cuenta que esa masacre del Salado pues representaba una realidad mucho más compleja de la que creíamos, ¿sí? Y que esos grupos que uno tiene, ¿no? Que uno menciona en el conflicto,
como el gobierno, los militares, las víctimas, pues que esos grupos al fin y al cabo, que yo entiendo que como en términos de comunicación y tal, y para poder avanzar como en la explicación, uno crea esos grupos, pero al fin y al cabo dentro de los militares, yo llegué al ala más radical de derecha de los militares, ¿sí? Pero pues ya navegando el mundo de ellos, de la Armada Nacional sobre todo, pues me di cuenta que hay gente muy progresista dentro de los militares y tal. Entonces, esas categorías que uno va armando, ¿sí? Para explicar el conflicto, de alguna manera es como uno empieza a desarmar y a dejar de hacer como esos, ¿no? Esas exageraciones donde uno dice, en donde uno empieza a categorizar, ¿sí? Y entonces en ese darle la vuelta nos dimos cuenta de la importancia de lo que es poder abrir los grises en un proceso de estos. ¿Sí? Uno cuando ve el conflicto en blanco y negro no hay necesariamente como esas oportunidades de tender puentes entre un lado y el otro, y cuando uno empieza a abrir los grises de la guerra, ¿sí? Ahí es donde uno empieza a poder entender qué pasa, ¿sí? Entonces obviamente con el Centro Nacional de Memoria Histórica fue una conversación muy difícil el haber traído los militares a la mesa, ¿sí? En un momento donde pues eran dos orillas muy distintas y en ese momento no se estaban hablando las instituciones y fue como un primer acercamiento entre los dos. Y pues claro, pues de un lado sí, nos sospechaban de mamertos, del otro lado nos sospechaban de fachos. Sí, nosotros estábamos como en ese medio intentando tejer esa conversación. Y en la oficina lo que empezamos a hacer fue empezar a sentar estos diferentes grupos y nos traíamos 3 exguerrilleros y nos traíamos 3 militares y empezamos a ver esas conversaciones y un poco qué es lo que esperaba cada uno de este proceso. Pues nos dimos cuenta, por ejemplo, que los militares no es que estuvieran tan interesados en zafar su responsabilidad entera por omisión o por acción de lo que haya sucedido en los Montes de María en esa época, pero sí estaban interesados en decir que ellos pusieron muchos muertos allá. Sí, que muchos soldados perdieron sus piernas en minas quiebrapatas en los Montes de María y dijimos, bueno, si esto es lo que quieren los militares, démosle esto a los militares para poder decir lo otro, ¿sí? Era un poco entender cuáles eran las agendas de cada uno que me permitieran que un mismo material sea adoptado por un hijo de un militar y por un hijo de una víctima o un hijo de un paramilitar y un hijo de un guerrillero, ¿sí? Porque tenemos que aprender con materiales de educación distintos dependiendo de la orilla política donde uno venga, y para nosotros el triunfo del material o lo que podía realmente como la ganancia del material era permitir que todos pudiéramos dialogar sobre una misma plataforma. Para que esa plataforma funcionara teníamos que escuchar a todo el mundo y era un ejercicio de equilibrismo muy bien donde teníamos que acusar, pero teníamos también que escuchar y poder recibir eso. Entonces este ejemplo de los militares era, si yo ponía dentro del libro que empezamos a armar, que el libro básicamente, pues para aterrizarles un poco esto, la metodología que hicimos se terminó convirtiendo en un libro de texto. Y en ese libro de texto que teníamos testimonios, artículos de periódico, gráficos, mapas y diferentes voces ahí plasmadas, y la idea era poder transitar, ¿sí? Por esos diferentes fuentes, ¿no? Nos interesaba como fomentar las habilidades de investigación de los estudiantes, de poder contrastar diferentes materiales, diferentes versiones, que ellos mismos se hicieran su versión al final del camino y no nosotros empezar a decir es que la masacre del Salado fue esto o fue lo otro, ¿sí? Entonces con el Centro de Memoria Histórica pues tuvimos varios como problemas. En el punto, por ejemplo, ellos decían es que esa versión de los paramilitares es una versión falsificadora, entonces ellos tenían como el tema de la memoria falsificadora. Entonces nosotros decíamos, pero si esa memoria es falsificadora, ¿por qué la voy a sacar de acá? Si es falsificadora, traigámosla y empecemos a formar a los estudiantes para desarticular a punta de argumentos estas versiones y no simplemente hagámosles una baraja de un país que no existe, que es un país ¿no? donde nosotros, ¿no? Pues uno prende RCN o prende televisión y pues noticias falsas hay por montones, uno va a internet y tal, y lo que necesitamos es darle a los estudiantes la capacidad de desarticular, de contrastar, de poder, ¿no? hacerse una propia versión mucho más depurada de la realidad. Entonces, bueno, eso fueron una serie de rifirrafes muy complejos, y esa agenda que nosotros teníamos como una agenda pedagógica, ¿sí? Realmente nos interesaba a mí, pues la masacre del Salado, pues no era lo importante en este tema, no era decir los militares son lo peor y los guerrilleros son un poquito menos malos y los paramilitares son tenaces. A mí pues eso que lo diga cada comunidad educativa después de hacer su proceso, pero entonces en algún momento tuvimos que salirnos del proceso, ¿sí? Decidimos salirnos cuando retomaron nuestro material y ese edificio, ¿no? como con
un equilibrio muy, ¿no? Pues muy frágil igual, porque era decir esto, pero a poner esto, tal, y empezaron como a quitar un montón de cosas y a editar el material. Nosotros nos terminamos saliendo del proceso y pues el material terminó sin mayor impacto donde queríamos llegar, que era pues estábamos trabajando con la izquierda, sí, pues que básicamente, pero yo le quería llegar era a la derecha, sí, a mí lo que me interesaba era realmente que los colegios militares estudien con un material de estos y pues ahí no la logramos, sí, fue como una tusa en realidad porque fueron como 2 años de trabajo pues prácticamente perdidos porque sacamos los nombres y tal, pero pues a partir de ahí como que retomamos varias lecciones que están mal numeradas y son varias lecciones que tomamos de ese proceso para poder, pero este no era el, bueno, para poder seguir. Entonces dijimos en qué fallamos y por qué no logramos este objetivo. ¿Sí? Lo primero es que nos dimos cuenta que en un país con heridas tan recientes, abordar la realidad de manera frontal y llegar y hablar de masacre, de paramilitares, de desplazamiento, a gente que tiene o una agenda política o simplemente unas heridas abiertas. Yo que le voy a explicar a alguien del Salado que es que los paramilitares pues, me mataron a mi mamá enfrente mío, no quiero saber nada. ¿Sí? Entonces un poco como ese abordaje de la realidad de manera directa nos parecía que era, pues que al principio nos parecía como que era lo que había que confrontar los problemas del país de frente. Dijimos aquí cometimos un error. ¿Sí? Ahí empezamos a pensar en el poder de la literatura para poder llegar ahí. ¿Sí? Desde siempre, pues como agencia pedagógica siempre hemos trabajado con textos literarios y un poco es cómo hacemos para tratar la realidad no de frente sino a manera de espejos, es decir, cómo creamos universos en los cuales podamos universos que funcionen como metáforas de nuestra realidad, pero en los cuales podamos ver cuáles son nuestros vicios, ¿no? Y nuestros problemas allí, pero en un lugar seguro, en un lugar de conversación seguro, donde yo no esté hablando de guerrilleros, de paramilitares, de víctimas de masacres, etc. ¿Sí? Entonces, como esa idea la tuvimos como en la cabeza. Luego, lo que les hablé de explicar procesos complejos, pues sí, pues el libro terminó siendo un poco pues un bodrio, ¿sí? Porque era un montón de documentos y la masacre del Salado y los tabacaleros y tal, y pues uno decía, pues que aquí, ¿cuál es con qué ganas yo? Sí, pues puede ser muy interesante para alguien que esté cometido, pero ¿con qué ganas un chico entra ya a ese proceso? ¿Sí? Y lo tercero es que pues abordar una masacre, pues sí, me permite entender cuáles son las dinámicas de violencia que hemos tenido en el país, pero no necesariamente me da puntos de agarre para yo volver a pensar cómo puedo solucionar los conflictos que tenemos, si se queda de alguna manera en ese entendimiento de la parte más negra que tenemos como colombianos, pero cómo hacemos para decir de dónde nos agarramos para poder reconstruir, etcétera. Entonces como que ese mea culpa de nosotros pues tuvimos como un proceso durante 1 año y medio de repensar un poco y sobre todo en ese tema, si no la logramos con este grupo de gente que supuestamente estaba interesada, ¿sí? ¿Cómo vamos a lograrlo con el resto de la sociedad colombiana? Entonces, a partir de ahí empezamos con un socio que tenemos que es el periódico El Espectador, un poco a repensar maneras de explicar el conflicto y de poder generar esas conversaciones y esas reflexiones sobre lo que puede ser la construcción de paz en Colombia y no hacerle el quite, ¿no? al tema del conflicto armado, que es que pues como ustedes lo saben, desde el 86 no tenemos cátedra de historia en los colegios en Colombia. ¿Sí? Entonces, sí, diluir esa historia de Colombia en lo que se llaman las ciencias, ¿no? Los sociales, que ahí termina siendo todo y nada, donde uno estudia el río Magdalena y el ELN y la Constitución, y entonces como esa diluida que se pegó como la historia dentro de esa cátedra, pues sí nos hizo mucho daño como país y un poco cómo hacíamos para llegar de una manera distinta. Entonces aquí lo que hicimos y fue como un proceso que fuimos construyendo con este y otro proyecto que se llama La Aldea, que fue utilizar historias como metáforas de nosotros mismos para contarnos, para mirarnos, para explicarnos, ¿sí? Y de alguna manera es
Entonces, como ustedes saben, es muy difícil uno no se podría ver si uno no tuviera, si no hay terceros, si no hay un espejo enfrente de uno no puede saber uno cómo es. Si alguien no lo describe a uno no puede saber cómo es. ¿Sí? Uno por sí solo es incapaz de entenderse a sí mismo. Entonces, de alguna manera, estos textos funcionan como espejos. ¿Sí? Entonces, lo que hicimos es, ¿qué pasa si creamos un sistema de textos que funcionen como espejos de lo que somos como sociedad? Y a partir de esos espejos es empezar a mirar esos vicios que tenemos, ¿no? Esas cosas deformes que tenemos como sociedad, pero mirarlas y ahí empezar, cuando uno las ve, empezar a darse cuenta cuál es el mal que tenemos que tratar. Y ahí arrancó, es que esto cambió de nombre, empezó como un tema que se llamaba De Acuerdo y se volvió un proyecto que se llamaba De Otra Manera. ¿Sí? Y estas son como las portadas del periódico. Entonces lo que hicimos fue crear una serie de 8 fábulas inspiradas en 8 acontecimientos reales de la historia de Colombia en los últimos 30 años. Y lo que escogimos fueron escenas en el conflicto, pero no escenas de desgarradoras y tenaces, sino de poblaciones que sí estaban inmersas en el conflicto, pero que decidieron que de alguna manera llegaron a un acuerdo, ¿sí? Con grupos a los que se oponían durante este conflicto. Entonces estamos hablando de madres que recuperaron a sus hijos que habían sido reclutados de manera forzada por grupos paramilitares. Estamos hablando de comunidades que sustituyeron cultivos de uso ilícito por cacao. Estamos hablando de los campesinos del Carare que decidieron decirle no a la guerrilla, a los paramilitares y a los militares y crearse una zona como de neutralidad en medio del conflicto. Y entonces son 8 historias de 8 ideas que replantearon la dinámica de conflicto, ¿sí? En 8 regiones distintas de Colombia, ¿sí? Y es un poco como la importancia de darle el foco es a la resolución de un conflicto y no al conflicto en sí. Sí, obviamente con la resolución del conflicto uno se devuelve a por qué, cómo, quién, pero lo importante para nosotros era darle una preponderancia a ese momento en el que un conflicto se reconfigura, en el que las relaciones de poder en el territorio cambian, en el que un grupo de campesinos llega y de alguna manera por un diálogo, por una idea, por una reflexión, logran cambiar una dinámica frente a 100 hombres armados enfrente de ellos. Y esas historias en Colombia existen por todo lado. Cuando empezamos a hacer esta investigación, empezamos a mirar qué historias así es lo que hay en Colombia. ¿Sí? Entonces les voy a mostrar algunas historias. Voy a mirar cómo estoy de tiempo nomás. Quedan 10 minuticos, ¿cierto? 5 minuticos. Y arrancamos con esta primera fábula. ¿Sí? Nos gusta mucho como el tema de la fábula. Y lo que hicimos para cada una de las regiones es no solamente estudiar cuál fue la dinámica de conflicto al interior de esas regiones, sino también cuáles eran esos animales endémicos de cada una de las regiones y las plantas. Ustedes por cada una de las regiones se van a encontrar con unos personajes, ¿sí? Y con unas plantas. Cada planta corresponde sí, a la flora de la región, cada animal corresponde a la fauna de la región. ¿Sí? Entonces este viaje por estas 8 fábulas de otra manera es un viaje no solamente por la historia reciente de Colombia, es un viaje por la fauna y flora del país. ¿Sí? Y esto cuando uno lo quiere ingresar a un colegio, cuando uno está hablando con profesores, ¿sí? Hay como un gran tema en la educación como en los últimos años y es que el gobierno lo pide, el ministerio lo pide, pero pues dicen el qué, pero no el cómo, es el tema de la transversalidad. Sí, es el tema de cómo es que uno pone a hablar al docente de biología con el de ciencias sociales, con el de literatura, con el de deporte y háganle cómo pueden hacer eso. ¿Sí? Estos materiales lo que buscan es también visibilizar esas conexiones, ¿sí? Permitir que a través de la literatura yo pueda entender la historia, pero que el profesor de biología pueda retomar detrás y hacer esos diálogos visibles, ¿no? En un mundo cada vez más complejo y con temas cada vez más complejos como yo qué sé, como las redes sociales, como el tema del medio ambiente, el calentamiento global, son temas que no tienen una simple entrada, no son temas que solo va a resolver el economista o que va a resolver el político o que va a resolver el científico. Sí, son temas que requieren una mirada multifacética y la idea con los materiales que estamos creando es dar
dar a visibilizar esas conexiones entre las diferentes áreas del conocimiento. Entonces los campesinos del Carare son un grupo de campesinos que estaban organizados en un fuego cruzado, ¿sí? En el sur del Magdalena Medio, en un fuego cruzado entre guerrilla y grupos paramilitares, ¿sí? La fuerza pública llegó allá en cierta connivencia con los grupos paramilitares y en un momento los paramilitares reunieron a toda la población y le dijeron a la población, ahí voy a pasarles unos fascículos mientras tanto, así los pueden ir viendo, son para ustedes, son de regalo. Así para que se lleven al menos una historia de esto. Y entonces los grupos paramilitares sientan como a la población entera en la plaza del pueblo y les dicen, ustedes nos tienen que ayudar a combatir la guerrilla, ustedes no le pueden volver a dar un vaso de agua a la guerrilla, tal. Y en un momento de esos llega un campesino, se levanta y dice, no lo vamos a hacer. Y como ese acto como no tan pensado, sí, un acto como muy... ¿sí? Como una chispa así que sale, el resto de campesinos empieza a mirar y dicen, no, es que no lo vamos a hacer, no, ni con ustedes ni con ellos tal, y lo que hicieron fue armar comitivas y se fueron a hablar con cada uno de los grupos armados a decirles, es que yo no le voy a jalar a esto, ni a usted, ni con él, ni con nadie, y los grupos armados como ante esa confusión de tener unos campesinos no armados que llegan y les dicen eso tal, de alguna manera esa idea logró protegerlos, ¿sí? Y crear un área un poco como las comunidades de paz de San José de Apartadó, por ejemplo, ¿sí? Y esa es la historia que se convirtió en la historia de los monos araña, ¿sí? Los monos araña, a ver qué les tengo aquí. Lo boté. A ver. Sí, bueno, tenía el muñeco, el mono araña aquí, pero... espérense un segundito. Bueno, los monos araña que se representan a los campesinos. ¿Por qué escogimos los monos araña? Porque resulta que siempre andan en grupo, ¿sí? Entonces hay una especie de solidaridad. Entonces cuando escogimos los animales, intentamos que esas características de los animales se relacionaran también con las características de las personas o de los grupos de los que estábamos hablando. Están las serpientes, que son unas serpientes verrugosas también de esa región, ¿sí? Que representan la guerrilla. Y pues como la guerrilla, sí, son esa presencia que está pero no está, si uno siente como el ruido al lado, pero uno voltea y ya no están, pero uno sabe que por ahí andan, y los paramilitares siendo como esas águilas arpía, allá arriba, ¿sí? Y entonces esas águilas también es como que los monos van mirando al piso tal y ven una sombra, si en algún momento y levantan y ya no está. Entonces son esas dos presencias que están pero no están, ¿sí? Donde la población civil está entre... ¿no? Como en sándwich de alguna manera. Entonces también trabajamos con los ilustradores para hacer que cada imagen que esté también sea así, sea una oportunidad de trabajarla en el aula. Hay todo un tema de semiótica de la imagen también que hemos trabajado aquí, y la idea es, cuando hablamos de educación también, es permitir que los estudiantes entren como o accedan como a este tipo de materiales de diferentes maneras. Hay unos que son más visuales, ¿sí? Hay unos que sí son pacientes y pueden leerse un texto, hay otros que resulta que son más auditivos, entonces los audiolibros los estamos apoyando con esto, y es poder crear un universo multiplataforma donde todos podamos llegar a la misma reflexión, pero pues de maneras muy distintas, porque cada uno aprende de manera distinta. Esta es la de los campesinos del Carare. Sí, como les digo, cada matica, cada cosa que ustedes ven dentro de sus fascículos, al final ustedes van a ver que hay una serie en la última página, están las especies de cada región en la contraportada de los fascículos. Entonces ahí ven como ese es el gancho como con la biología y tal. Y luego al final de cada fascículo también ustedes tienen la historia real en la que fue inspirado la fábula. Entonces la idea es esa, es uno ingresa por la fábula, examina eso, se da cuenta lo absurdo que fue o lo valientes que fueron estos, no, lo absurdo que fue el conflicto y lo valiente que fueron estos animales y qué emociones. Y es todo ese tema que hay un ensayo de Juan Gabriel Vázquez que se llama El arte de la distorsión, en el que él habla de el poder de la literatura y el poder de la ficción para entender la historia, ¿sí? Y es un poco como que si la literatura y la ficción pudieran adentrarse en lugares donde no puede entrar un periodista, donde no puede entrar un sociólogo, ¿sí? Que es ese mundo de las emociones, ese mundo de los dilemas morales, ¿sí? Y de alguna manera reescribir esto en fábula nos permitía ir mucho más allá sobre las bases del conflicto, sobre ¿sí? Cómo van creciendo poco a poco, como
sí, pues el conflicto en las regiones. Este es sobre las madres encantadas del valle, las madres del Valle Encantado, que son lo que les conté, es un grupo de madres que llegan desplazadas al Valle Encantado en Córdoba, ¿sí? Es un municipio, y allá después de que les hayan matado a los maridos, tal, ellas llegan allá ya aburridas de todo, logran conseguir una finca con la cooperación internacional, no sé qué, y están en la finca y un grupo paramilitar llega y les empieza a reclutar uno tras uno a todos sus hijos, ¿sí? Entonces las madres son como las gallinas, los hijos aquí, acá, y esas son unas piguas, que son como unas aves como carroñeras, que son esos paramilitares, y les empiezan como a quitar uno a uno a sus hijos. Y en un momento hay una mujer que se llama María Zavala, que es la líder de este grupo de mujeres, que dice, vamos a ir a recuperarlos. Y todas, pero ¿y qué? Ya, o sea, sin marido, sin hijos, sin Estado. Y ella dice, no, vamos a ir a hablar con el jefe paramilitar, creo que es Jorge 40, y van y se le ponen y se le paran de frente y le dicen, van 100 mujeres y le dicen, necesitamos que me devuelva a mis hijos. Y ese basta ya, que es conocido en el conflicto porque ese es el nombre del informe de memoria histórica, ¿sí? El basta ya viene de ellas. Y les dicen, basta ya, necesito que me devuelva a mis hijos. Y de alguna manera a este señor se le ablanda el corazón y les dice, ¿sabe qué? Se lo han ganado, llévenselos. Y es una cosa que uno dice, es una idea absurda, es una idea que no tiene ningún sentido, ¿sí? Que uno dice, ¿cómo es que uno sin armas, sin nada, era ir a pedirlos? Era ir a pedirlos, pero ir a pedirlos todas. Era el grupo, entonces son esa historia, sí, son ideas que parecen absurdas y que nos permiten ver que la solución de conflictos, por más difícil que esté el contexto, hay maneras de solucionar. Sí, esta tercera, pues rápidamente, es un desminado humanitario en Briceño, Antioquia, donde exguerrilleros tuvieron que trabajar de la mano con militares, ¿sí? Exguerrilleros que tenían la información de dónde habían sembrado las minas, tuvieron que trabajar con militares y con campesinos para ir a desminar todo un municipio, ¿sí? Aquí todo el tema es la construcción de la confianza. Cómo se construye confianza entre personas que se habían estado matando y que se odiaban hacía un par de años atrás, y después del acuerdo es cómo hacemos, vamos a trabajar juntos para un proyecto. Y es todos esos pequeños actos, esas pequeñas miradas, ¿sí? Esos sapos que hay que tragarse, ¿sí? Y que de alguna manera termina esto en un proyecto. Aquí les muestro un poco como el proceso de la ilustración, si nos parece que este tipo de materiales necesitan, ¿sí? Un universo gráfico sí, que sea llamativo, y la idea es, ¿no?, derivar esto a una serie animada, es también permitir, ¿no?, que lo editorial sea el primer paso hacia crear como universos mucho más amplios, accesibles desde diferentes plataformas. Este último que les quiero explicar, me callan cuando me tengo que callar, ¿vale? Es sobre esto es la reintegración de excombatientes del Quintín Lame, ¿sí? Es una guerrilla en el Cauca, y pues que en los procesos de principios de los 90 de paz se desmovilizaron, ¿sí? Y esta guerrilla pues tenía una particularidad, que era una guerrilla indígena, ¿sí? Era una guerrilla que había nacido, ¿sí?, dentro de una comunidad indígena, y lo que pasa es cuando regresan estos excombatientes después del proceso de paz, ¿sí?, regresan con la guerra en la cabeza, con la guerra en el alma, con la guerra en el cuerpo, y es un poco ese reencuentro, ¿sí? Lo que narramos aquí es el reencuentro de esa comunidad que se quedó y que no fue a la guerra con los que sí fueron. Y esos reproches de ustedes porque hicieron eso, tal, y volverse a ganar la confianza y tal. Y nos encontramos con que en las zonas del Cauca hay unas especies de ranas que cuando están amenazadas, cuando se sienten en peligro, resulta que se vuelven tóxicas y cambian de color, generan una especie de veneno y cambian de color. Y nos pareció muy bonita esa metáfora de un grupo de ranas que eran todas verdes y algunas que se fueron a la guerra, que regresan amarillas, y es cómo vamos a hacer para convivir. Somos lo mismo, pero ustedes vienen cargadas de algo que hay que quitar. Y dentro de la cosmogonía indígena y eso, el quitarle la guerra, arrancarle la guerra de alguien del alma, eso existe, ¿sí? Es todo un proceso y tal. Y entonces es todo el proceso de cómo vamos a hacer para convivir. Somos las mismas ranas, pero ustedes vienen cargadas con algo que nosotros no cargamos, ¿sí? Entonces son 8 historias de estas, historias de reconciliación, historias de el retorno de una comunidad desplazada. Esto es un diálogo, que llamamos un diálogo improbable entre
Izagén, una comunidad indígena, y las fuerzas militares en el Cañón de las Hermosas en el sur del Tolima, como unos campesinos, ¿sí?, que venían, sí, los tenían azorados con los doctores. Entonces venían los doctores a explicarles cosas que no entendían y los tenían completamente como azorados de que ellos no tienen el nivel de no sé qué, y se levantaron los campesinos y dijeron, ¿cómo que no? Y armaron una mesa de diálogo donde concertaron 1000 cosas que no se hubieran concertado con la construcción de una represa. Esta es la sustitución de cultivos de uso ilícito en el Oasis Arauca. Encima, pues los pueblos de Colombia tienen como unos nombres súper bonitos, ¿no? El Valle Encantado, el Oasis, sí, son lugares, entonces pues nos parecía también bonito como poner eso de frente. Y al final, pues ya para terminar, era este tema de, es un poco en lo que queríamos como mostrar con esto, era que en la resolución de conflictos era el lugar que tiene la imaginación y la creatividad en la resolución de conflictos. ¿Sí? Esto viene de un académico canadiense que se llama Jean-Paul Lederach, y Lederach fue un asesor del proceso de paz en Colombia, y es como, él escribió un libro muy bonito que se llama La imaginación moral, en la que él explica eso, es lo que nos puede salvar como sociedad para resolver conflictos, es nuestra capacidad de imaginar, ¿sí? De imaginar que podemos hacer las cosas de maneras distintas, imaginar en el otro ese otro que no vemos necesariamente, ¿sí? Es como abrazar la complejidad del otro y ver que el otro, que es un guerrillero, que es un maldito, que es un paramilitar, no sé qué, que también es un padre de familia, que también es hincha del Santa Fe, que también puede ser una madre soltera, y es entender cuáles son esos puntos de agarre, ¿sí? De los que podemos como realmente unirnos. Y esta ilustración la cogimos porque aquí ustedes ven dos animales que son súper distintos, ¿sí? Es un jaguar y es un ratón, pero resulta que el jaguar y el ratón, a pesar de todo, comparten una cosa que son sus bigotes, ¿sí? Y entonces todo ese tema es, podemos ser muy distintos, pero tenemos, pues nuestros bigotes son los mismos, y es donde encontramos como esas similitudes que tenemos, ¿sí? Es cómo mostramos esto como a nivel gráfico también, no solo lo dejamos en la idea, sino lo queríamos aterrizar como de una manera gráfica. Nada, eso les cuento. La paz se toma la palabra. Hablar de paz en Colombia no presupone la ausencia de conflictos ni la existencia de un modelo que podamos copiar. Además de la voluntad política y de los cambios sociales que se requieren para generar procesos de paz, también necesitamos palabras para nombrar esa realidad e imágenes para imaginarla. Este es el propósito del proyecto La Paz se toma la palabra de la Subgerencia Cultural del Banco de la República, que se desarrolla a través de 3 líneas temáticas: un baúl de herramientas físicas y digitales para pensar y conversar sobre paz, y una red de mediadores culturales en todo el país. Este está ahí. Hola. Bueno, aprovecho para hacer una cuña, porque Jean-Paul Lederach, el señor que inspira a Emmanuel con todo este tema de la imaginación y la creatividad para establecer diálogos improbables, es nuestro invitado el día de mañana. Él va a estar aquí conversando con el padre Francisco de Rú a las 5 de la tarde en el Centro de Eventos de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Él justamente viene como parte de un cierre de un ciclo de conferencias que hemos hecho durante el año en el proyecto La Paz se toma la palabra, que se llama Hablemos de Verdad. Jean-Paul Lederach, que es en este momento también miembro del equipo asesor, como del consejo asesor de la Comisión de la Verdad, y pues gracias a esta alianza que tenemos con la Comisión de la Verdad, lo invitamos el día de mañana, así que están todos y todas muy invitados a escuchar a este personaje tan inspirador que ha tenido experiencia en resolución de conflictos en África, Colombia, bueno, y muchos conflictos en el mundo, también por allá por Europa del Este. Entonces, bueno, voy a empezar mostrándoles un video, como para hacer un poco un resumen del… ¡Ay, Dios mío! ¿Hay sonido? Ah, bueno. La actividad cultural del Banco de la República se despliega en una red de museos, bibliotecas y centros culturales presentes en 29 ciudades de Colombia. Esta red cultural atiende a 9 millones de usuarios presenciales al año y 10 millones de usuarios virtuales. En toda Colombia, promotores de lectura, maestros,
maestros, artistas, gestores culturales y líderes comunitarios trabajan cotidianamente desde diversos campos. ¿Qué hice? Quería ampliarlo, pero hice algo rarísimo. Voy a volver a empezar. Una red de museos, ¿Acá? bibliotecas y centros culturales presentes en 29 ciudades de Colombia. Esta red cultural atiende a 9 millones de usuarios presenciales al año y 10 millones de usuarios virtuales. En toda Colombia, promotores de lectura, maestros, artistas, gestores culturales y líderes comunitarios trabajan cotidianamente desde diversos campos de la construcción de paz. Antes de que este proyecto se llamara La Paz y como la palabra, comenzamos por entender que en el país, además de todas las fuentes de conflicto, también hay una enorme cantidad de personas que se levantan día a día a trabajar con sus comunidades, a usar metodologías y herramientas que están en relación directa con esas comunidades. Lo que nos propusimos entonces desde el principio fue generar un juego de herramientas y armar una red para que todas estas personas puedan compartir conocimientos, usar esas redes y aplicarlas en sus comunidades. Tenemos la certeza de que para hablar, para construir comunidades de paz en Colombia necesitamos partir de la diversidad de este país y del enorme talento para resistir y para seguir trabajando en la creación de comunidades de paz. Ese es el objetivo del proyecto y como vamos bien. El proyecto La Paz según la palabra busca apoyar el trabajo de estos mediadores ofreciéndoles un modo de herramientas físicas y digitales para generar conversaciones y reflexiones creativas en sus comunidades. Juegos para contar historias, construir memoria y hablar de temas difíciles. Arte para atravesar las cosas desde otros puntos de vista. Una cronología de 200 años de hechos de paz. Maletas viejas con libros para leer y hacernos preguntas. Y herramientas para trabajar con públicos diversos. El proyecto La Paz se toma la palabra adelanta la programación nacional de eventos para diversos públicos, exposiciones que circulan por todo el país, voces de expertos e historias inspiradoras para entender lo que ha pasado e imaginar lo que pueda pasar, y talleres para conectarnos, aprender y compartir experiencias. Desde el año 2017 hemos tejido una red de mediadores culturales que hoy cuenta con más de 4.000 inscritos, de los cuales 250 son mediadores activos que utilizan nuestras herramientas e intercambian experiencias por medio de nuestras redes y espacios de encuentro. La fortaleza de esta red está en su inmensa diversidad, en la multiplicidad de miradas y prácticas de sus mediadores, pero también en la posibilidad de conectarnos con otras redes a nivel global, para visibilizar experiencias y reflexionar en torno al poder de las artes y la cultura y transformar realidades y conflictos. Mi nombre es Jesús Sebastián Martínez Sevilla, pertenezco al Nodo Sincero. Está bien sonido, ¿no? Soy Consuelo Zagarrán y soy del Nodo Sincero. Amo lo que hago, me gusta, me encanta. En todos nos apoyamos, es súper importante la red porque aprendemos todos de cada uno. Lo que nos permite es conocer, motivarnos e inspirar a otros. Trabajar desde la palabra para construir ciudadanía. Esta comunidad, esto yo procure que el fuego de la palabra se vuelva a encender. Estoy fascinada de pertenecer a esa red. ¿Por qué? Porque puedo aportar. De hecho, mi hijo mayor también hace parte de aquí del programa. Nos ha llevado viviendo como familia. Necesitamos más mediadores. Ven, vamos, vincúlate, anímate, que es un trabajo muy lindo. Lo que aquí se vive, de verdad, hay sentido. Esto te transforma como persona. Juntos podemos darle calor a esta tierra, a este territorio migrante. Que sean de corazón mediadores culturales. A que hablemos y trabajemos por la paz y economía. Así que hablamos todo de seguro que sí. En la base de la palabra valoramos los aportes de cada mediador cultural desde su realidad territorial,
su historia y sus talentos propios, y buscamos fortalecer su labor por medio de herramientas, espacios de diálogo, intercambio de experiencias y capacitación. Creemos en el poder de las artes para construir paz, reconciliar y transformar realidades. Creemos en el trabajo en red para actuar localmente, conectarnos regionalmente e inspirarnos globalmente. Y creemos que además de la voluntad política y de los cambios sociales que se requieren para construir paz en Colombia, también necesitamos palabras para nombrarla e imágenes para imaginarla. Este proyecto funciona porque hay cientos de mediadores en los diferentes regiones. Por eso, gracias a todos ustedes, sin ustedes no sería posible, por todo lo que nos han permitido aprender, por estar siempre frente a sus comunidades, usando nuestras herramientas y haciéndose luego de esta red de mediadores. Yo quería contarles que es el lema del proyecto, que es, además de los cambios sociales que se requieren en este país para construir paz, también necesitamos palabras para imaginar la paz, no, palabras para nombrar la paz e imágenes para imaginarlas, aunque también funcionaría al revés. Ese lema nace pues justamente por nuestra... pues por lo que caracteriza nuestra actividad cultural en el Banco de la República. Nosotros, como lo veían en el video al inicio, somos una red cultural que se articula en torno pues, a centros culturales en 29 ciudades, pero sobre todo en torno a unas colecciones. Tenemos la colección de arte, tenemos varias colecciones, digamos la colección de arte, la colección numismática, la colección filatélica, tenemos también la colección bibliográfica, que es la que está en la Biblioteca Luis Ángel Arango y en toda la red de bibliotecas del Banco de la República, y unas colecciones arqueológicas que se encuentran en los 5 museos patrimoniales, que son pues, el Museo del Oro, y 4 museos regionales, entre los que están el Museo Etnográfico de Leticia, el Museo Zenú en Cartagena, el Museo Nariño en Pasto, bueno, y se me olvidan un par. Entonces, pues básicamente lo que hacemos es trabajar con palabras y con imágenes, ¿cierto? Con representaciones simbólicas que se encuentran en el arte, en nuestras colecciones de arte y arqueología, y con las palabras que se encuentran pues, en las colecciones bibliográficas que agenciamos. Entonces, por eso el lema del proyecto, porque básicamente pues, esas son las herramientas con las que contamos. Este proyecto, yo les muestro aquí la página web, porque la página web es el baúl de herramientas del proyecto, al que pueden tener acceso desde cualquier lugar, y en el que hay pues gran cantidad de información que es muy útil para los mediadores culturales con los que el proyecto trabaja. Estos mediadores culturales, pues quiero como precisar que son perfiles muy diversos. Entonces, las herramientas que ponemos a disposición de los mediadores son herramientas que le pueden servir a maestros. Muchos de los mediadores que utilizan estas herramientas son maestros y maestras, pero también hay líderes comunitarios, artistas, gestores culturales, incluso hemos tenido testimonios de madres de familia, madres comunitarias y madres de familia que cuidan a varios niños en un barrio y que resulta que tienen acceso a este tipo de herramientas y las pueden utilizar. Una de las aspectos, digamos, que de pronto puede diferenciar un poco el tipo de herramientas que nosotros utilizamos con las herramientas maravillosas de Clicarte, es que estas herramientas, nosotros no hacemos pedagogía. No somos una agencia de pedagogía, somos una institución cultural y somos una red cultural. Entonces trabajamos con objetos culturales y nuestras herramientas son más que todo herramientas de aprendizaje. Buscamos que sean herramientas autónomas, que no van a contar una historia específica, sino que van a permitir que se creen conversaciones y diálogos en torno a historias personales o historias colectivas, pero las herramientas en sí no traen historias, digamos. Entonces, son herramientas que permiten como establecer conversaciones complejas con públicos muy diversos en torno a temas difíciles, pero estas conversaciones utilizan, digamos, esta triangulación que permite el objeto cultural. Es decir, que yo no voy a hablar, por ejemplo, de
No voy a decirle a un niño que me cuente la historia de cuando la guerrilla llegó a su pueblo o de cuando era niño y abusaron de él así planamente, sino que voy a utilizar un objeto, que es un juego, por ejemplo, para que ese niño empiece a contar historias conversando con los demás niños y se genere como esa triangulación. Ya no es una relación, digamos, directa, sino que a través de ese objeto cultural, que también lo es, por ejemplo, un libro, pues podemos empezar a reflexionar y a hacernos preguntas sobre nuestra propia realidad. Entonces, el proyecto La Paz se toma la palabra, como les contaba el video, tiene por un lado un baúl de herramientas y por el otro una red de mediadores culturales. Ese baúl de herramientas está conformado por todo tipo de herramientas que van desde exposiciones que circulan en los diferentes centros culturales, programación como la conferencia de mañana, tenemos programación también de talleres y conferencias en los diferentes centros culturales del Banco de la República, pero también tenemos una serie de herramientas que son utilizadas, que se pueden utilizar, digamos, en el aula o en otros espacios. Y estas herramientas son, por un lado, una maleta viajera de libros, unas maletas viajeras de libros, que son esas que ustedes veían en el video, esas maleticas negras que tenían el logo y que los mediadores pues se las llevan a todo Colombia. En esas maletas se organizaron a partir de una selección bibliográfica que se hizo hace como 2 años, que ya este año se va a renovar, el próximo año estamos renovando las maletas. Se hizo una selección bibliográfica de libros para público infantil, juvenil y adulto, en torno a, digamos, están organizadas a partir de un glosario, que son con más o menos 8 palabras. En este momento no recuerdo muy bien las 8 palabras, pero aquí en la página web lo van a encontrar. Son palabras como diálogo, conflicto, disenso, consenso. Y en torno a esas palabras se seleccionan una serie de títulos que pueden ser desde cómics hasta pues, libros de historia. Está el libro, por ejemplo, de Malala. Para público infantil hay también otro tipo de soportes como discos, libros discos, etcétera. Y estas maletas entonces se entregan como préstamo a mediadores culturales que con ellas desarrollan todo tipo de actividades. Las maletas tienen una guía también, digamos, de aplicación, una guía de uso que, digamos, da ideas. Y al ser parte de la red, tenemos también un grupo en Facebook, por ejemplo, y enviamos a quienes están inscritos, les enviamos un boletín de noticias mensual. Entonces, al ser parte de la red, estás recibiendo también, digamos, ideas de cómo activar las herramientas, en este caso de cómo activar la maleta viajera de libros. Hay otra herramienta física también, que es esta bolsita, que es un kit de juegos que también pues, entregamos a los mediadores en los diferentes nodos regionales del proyecto. En ese kit de juegos pues, van a encontrar también todo tipo de experiencias que básicamente las herramientas que nosotros hemos diseñado siempre se han inspirado de proyectos que hemos desarrollado con artistas o con promotores de lectura o con escritores. Entonces les voy a contar los 2 proyectos, digamos, que iniciaron como todo este proceso de La Paz se toma la palabra, y son las líneas temáticas se las cuento un poquito más tarde porque no tenemos mucho tiempo y quiero pues sobre todo como concentrarme en las herramientas. En el año, creo que fue 2014, la Subgerencia Cultural desarrolló un proyecto que se llama Los niños piensan la paz. Lo que buscábamos era darle la voz a los niños y niñas del país para que hablaran de los temas complejos, para que hablaran de la guerra, de la violencia en sus vidas y en sus familias y en sus territorios. Para esto trabajamos con el poeta Javier Naranjo, no sé si lo conocen. Javier Naranjo publicó hace unos años un diccionario bellísimo hecho por niños, que se llama La Casa de las Estrellas, en donde todas las definiciones son definiciones hechas por los niños. Y tiene unas metodologías también de mediación con niños para promover la escritura y la conversación sobre temas difíciles muy bonita. Entonces Javier hizo un taller en más o menos 17 ciudades en donde tiene presencia el Banco de la República, y a partir de allí, con la metodología que él desarrolla, recogió historias de los niños. En la página web ustedes pueden ver
digamos, toda la metodología que aplica Javier en la descripción, y pues aquí hay, digamos, una memoria de lo que fue ese taller. A partir de ese taller publicamos este pequeño libro en el que hemos recopilado algunas de las historias de los niños y que están articuladas en torno como a varias preguntas sobre esto, lo que pienso, lo que vivo, lo que siento. Entonces, yo quería leerles un pedacito. Espérense. Voy a pasarles el libro para que lo ojeen, porque perdón. Voy a pasarles el libro para que lo ojeen un poco. En el libro entonces hay una selección de algunos de los textos escritos por los niños y también al principio está toda la metodología que desarrolló Javier Naranjo. Entonces, a partir de esta experiencia sacamos tres herramientas. La página web, en donde es una página web también interactiva, en donde uno puede responder a estas preguntas. ¿Cuál es el primer recuerdo de guerra que tienes? Este es un ejemplo, por ejemplo, de Jesús, un niño de 10 años en Quibdó, que dijo que su primer recuerdo de guerra es: un día se enfrentaban mi mamá y mi papá y mi abuela, estaban en guerra, para él eso era la guerra. Aquí es, por ejemplo, cómo vivo el amor, ¿no? Entonces una niña, Daniel en Bucaramanga de 9 años dice: yo como salía mucho a la calle no comía bien y a veces estaba solo en la casa, me llevaron a un hogar y yo siento amor por mi familia. Entonces esta herramienta permite también trabajar pues con los niños y respondiendo a las preguntas. Esta otra herramienta, que es el libro, pues cuenta un poco toda la metodología desarrollada por Javier, y nace también esta herramienta que es un troquel que se llama Contando Historias, contar historias. Es un troquel que permite, a partir de unas preguntas específicas, como por ejemplo, que si te encontraras con la guerra, ¿qué le dirías? ¿Cierto? O por ejemplo, ¿cuál es tu primer recuerdo de paz? Entonces, a partir de este ejercicio con el troquel, los niños pueden empezar a trabajar una conversación con diferentes matices, en donde pueden, por ejemplo, cada uno responder a la pregunta o crear una historia como si fuera un cadáver exquisito, contando entre todos la historia. Y de esta herramienta pues salen justamente temas complejos. Hemos tenido maestros que nos dicen que descubren, por ejemplo, que hay niños que han sufrido de abusos, y eso a partir, digamos, de la utilización de esta herramienta. Entonces, la ventaja un poco también de la red y de esos espacios de conversación y de diálogo que tenemos en la red es que todo el tiempo los mediadores se van, digamos, dando ideas de cómo manejar y de cómo trabajar las herramientas. Entonces, este fue uno de los proyectos que inspiró, digamos, una serie de herramientas. El otro del que les quiero hablar particularmente se llama Frente al Otro, dibujos en el posconflicto. Un segundito, aquí está. Frente al Otro, dibujos en el posconflicto fue un ejercicio que hicimos en alianza con la Agencia Colombiana de Reintegración, en el que la sugerencia convocó a, creo que fueron 12 artistas gráficos que trabajaron en 12 ciudades con unos grupos conformados por excombatientes. Entonces había exguerrilleros, exparamilitares y exmilitares, creo. Cada uno de ellos desarrolló un taller a su manera. De ese ejercicio, esos talleres, construimos una exposición que se llama Frente al Otro, dibujos en el posconflicto, que lleva 5 años, ya este año fue su última circulación. Esa exposición luego circuló por todos los centros culturales del Banco de la República. En cada uno de esos centros culturales pues fue la ocasión de activar nuevamente esa exposición a través de encuentros, diálogos y también talleres, y de ese ejercicio sacamos otra cartillita. Entonces seleccionamos 4 de las actividades que propusieron los artistas, y entonces los mediadores reproducen, digamos, esas actividades. Quiero contarles una anécdota muy bonita que pude, digamos, vivir en Cartagena en un encuentro que hicimos regional de mediadores del Caribe. Una de las mediadoras es una señora que es de las fuerzas militares y que es psicóloga, y ella trabaja con los militares que están en reclusión, o sea, en la cárcel pues del ejército. Y ella
nos dice que realmente estas herramientas son muy poderosas. Aquí hay un ejercicio muy bonito que se llama Verdades de Mentiras, y está, digamos, inspirado en un cuadro de Noé León, que muestra el encuentro entre un tigre y un señor al lado de un río. Entonces es un encuentro improbable, es algo que no suele pasar, pues que el tigre, en vez de atacar al señor, lo abrace. Entonces el ejercicio lo que propone es que uno escriba una historia y dibuje una escena improbable, pero que uno desearía que sucediera, o sea, algo que es completamente improbable que suceda, pero que es como un ideal, ¿no? Y luego de hacer eso, entonces lo cuelgan en unos tendederos y empiezan a conversar. Y los militares decían, algunos de ellos decían como que ellos esperaban el día en el que los colombianos, o sea, todos los colombianos, los recibieran a ellos con el respeto y con el agradecimiento que deberían tener, porque ellos se juegan la vida por la gente, pero no sienten que haya como ese agradecimiento, sino que hay como una muy mala imagen de su labor, ¿no? Entonces, esas conversaciones se empiezan a generar, y en este encuentro había otros militares, y fue muy interesante porque justamente nos dimos cuenta que a través de ese tipo de soportes o de objetos culturales que nos permiten justamente triangular, entonces no hay un espacio en el que un militar vaya a ir a decirle a un maestro, oiga, yo no entiendo a mí por qué no me están tratando con el agradecimiento que yo siento que me merezco por entregarle mi vida a usted, que es un ciudadano. Pero en cambio, en un espacio como estos, a través de una herramienta como estas, pues sucede, empiezan a haber ese tipo de conversaciones. Entonces, bueno, se nos está acabando el tiempo. Quería contarles únicamente que de este ejercicio también de Frente al Otro surge la idea de hacer una línea de tiempo de hechos de paz. Entonces, esa línea de tiempo hace parte de la exposición, y nos dimos cuenta pues que todo el tiempo nos están contando la guerra, digamos, en esas clases de historia que no tenemos, pero en la televisión y en los medios lo que nos cuentan es la guerra. Nadie cuenta ni nadie visibiliza los hechos de paz y los esfuerzos por construir paz que han existido desde que existe la guerra, no solo desde el gobierno y los actores armados, sino desde la sociedad civil. Entonces, este proyecto nos inspiró para hacer el ejercicio de la línea de tiempo. Esa línea de tiempo se encuentra en físico, en, digamos, los centros culturales del banco, está aquí digital también. Nosotros este año, como hicimos la celebración del Bicentenario, la línea de tiempo inicialmente iba desde la Guerra de los 1000 días hasta el 2017, hasta la firma de los acuerdos, un poco después, y la completamos con todo el tema del Bicentenario, es decir, desde el momento de la independencia hasta la Guerra de los 1000 días. Y tenemos una herramienta física, que es esta, que se llama Hechos de Paz, que es de las que también funciona muy bien con diversos públicos, que permite hacer líneas de tiempo de hechos de paz que van desde mi propia vida, en donde pues uno dibuja el cuerpo y va contando como dibujando en su propia vida una línea de tiempo, en su propio cuerpo una línea de tiempo de hechos de paz, una línea de tiempo del entorno y un tendedero de paz que permite, digamos, llegar a consensos en un grupo y en una comunidad sobre cuáles han sido esos hechos de paz que han determinado la historia de esa comunidad. Voy a cerrar entonces, quería simplemente contarles un poco cómo era la lógica pues, de este proyecto, que estas herramientas que diseñamos pues, son sobre todo objetos culturales, más que herramientas pedagógicas, son como herramientas de aprendizaje más que todo. Estas siempre se originan y se articulan a partir de la experiencia, ¿cierto? Y que además hemos hecho también ejercicios, les voy a hablar 2 minutos de co-creación, es decir, ejercicios que hemos hecho con el mismo público. Hicimos una herramienta para personas sordas que se llama Señas para la Paz. Los invito a que exploren la página, en el baúl de herramientas van a entender un poco más pues cuál es como la gran diversidad de herramientas que proponemos. Trabajamos con 3 líneas temáticas, una que es Hagamos las Paces y que lo que busca es generar diálogos, digamos convivencia, sentido de ciudadanía.
Las reglas del juego, que no tuve tiempo como de abordarlo ahorita, pero que está más orientada como en torno a la Constitución, porque nosotros tenemos aquí en la Biblioteca Luis Ángel Arango los archivos de la Asamblea Nacional Constituyente, hicimos una exposición por los 25 años de la Asamblea Nacional Constituyente y sacamos una herramienta que se llama las reglas del juego, que es una herramienta también muy divertida para trabajar, pues para acercar al público a la lectura de la Constitución y a la apropiación de la Constitución. Y el último tema es hacer las paces con la naturaleza. Entonces son herramientas que también buscan, digamos, resaltar como la urgencia que vivimos en este momento en relación como con la crisis ambiental, pero también resaltar todo tipo de experiencias y de prácticas que permiten generar, digamos, otro tipo de relaciones y de equilibrios con la naturaleza. Entonces, pues nada, los invito a que lo visiten. Nosotros estamos construyendo permanentemente nuevas herramientas, digamos que van desde herramientas que utilizan las palabras y la lectura hasta herramientas que lo que buscan es desarrollar más los diálogos a través de la pintura o de las artes. Y eso es. Estamos aquí en Banrep Cultural. Este es el link del proyecto. Allí en Red de Mediadores uno se puede inscribir y si uno se inscribe empieza a recibir también el boletín de noticias que sacamos mensual. Listo. La idea es que conversemos un poquito sobre estas herramientas. Entonces, bueno, muchas gracias Emanuel, muchas gracias Natalia. Continúo con la invitación de Natalia y es que revisen los dos materiales y los dos proyectos que compartimos el día de hoy y pues me gustaría como iniciar una conversación alrededor de cómo estas metodologías o estos materiales empiezan a circular en otros espacios, ¿no? ¿Para qué espacios están pensados inicialmente? La idea un poco de hablar de estos proyectos en el museo es porque han servido también como herramientas de mediación en el museo, pero también han tenido impacto en otro tipo de lugares como por ejemplo los colegios y que también está relacionado con un impacto no solamente local, sino cómo este material se trabaja o se aborda en otras regiones con las especificidades también de esos lugares en los que se utiliza. Entonces, si nos cuentan también cómo ese material ha tenido ese impacto. Bueno, pues justamente las herramientas del baúl de herramientas La Paz se toma la palabra tratamos de diseñarlas para que fueran autónomas y que pudieran ser flexibles también, es decir, que pudieran ser utilizadas en diversos contextos sin mayores, digamos, preámbulos o infraestructuras, etcétera. Y en efecto nos damos cuenta que funciona, es decir, que los mediadores se apropian. Hay unas herramientas de las que se apropian más que de otras. La línea de tiempo, Hechos de Paz, es una de las herramientas que realmente funciona muchísimo. Entonces, nosotros lo que proponemos en la herramienta es que a través de la escritura, digamos, la definición de un hito, una fecha y una corta descripción, se hace pues la línea de tiempo. Pero hemos encontrado que obviamente pues hay todo tipo de variaciones, entonces algunos deciden hacer una línea de tiempo con recortes de periódico, otros con dibujos, hacen collage, entonces hay una apropiación, digamos, en la forma de la herramienta. Nos damos cuenta también que los mediadores con los que hemos tenido la oportunidad de reunirnos y de intercambiar experiencias traen consigo ya un montón de herramientas, herramientas que hacen parte, digamos, de su tradición cultural o de su propio camino pues, en el arte o en la promoción de lectura y escritura, y muchos de ellos terminan realmente mezclando y adaptando las herramientas del baúl con su bagaje, con su propia experiencia. Estas herramientas pues han llegado a lugares recóndidos, a La Guajira, al páramo de Santurbán, las han utilizado en algunos de las ETCRs que antes se llamaban diferente cuando se hicieron los acuerdos de paz. Entonces, todavía nos damos cuenta en este momento que en realidad
tal vez no vamos a seguir buscando cómo generar nuevas herramientas, sino que lo que queremos es interpretar un poco lo que los mediadores están haciendo con estas herramientas y a partir del ejercicio de los mediadores, de pronto entender cuál sería como esa nueva herramienta que realmente sirva, ¿no? Porque, por ejemplo, las reglas del juego es una herramienta que ha necesitado que nosotros le hagamos mucha promoción y demos muchas ideas. Aquí traía unos videitos que hemos hecho de cómo utilizar esa herramienta a partir de las técnicas del teatro del oprimido, por ejemplo, porque es una herramienta que no se presta tanto, digamos, al juego, que no es tan autónoma. Entonces nos damos cuenta que es gracias a ese diálogo con los mediadores que podemos, digamos, adaptar mejor el ejercicio pues, de la creación de una herramienta que realmente sirva. Bueno, pues, por nuestro lado voy a hablar pues, de otra manera, de otra herramienta que se llama La Aldea, que es muy similar, pero pues que funciona como espejos de nuestra realidad más amplia, no solo del conflicto. Arrancaron las dos siendo fasciculables del Espectador, entonces distribuidos con el periódico El Espectador, y la idea era poder permitir que docentes del país entero pudieran tener materiales de educación a 1.300 pesos. ¿Sí? La idea era poder masificar materiales de educación de manera muy barata. Entonces arrancó así y luego ya con ambos proyectos hemos venido tejiendo alianzas. Entonces con UNICEF, por ejemplo, estamos trabajando con La Aldea y con De Otra Manera para como estrategia de recepción de migrantes venezolanos y retornados colombianos en colegios públicos en frontera. Entonces estamos trabajando con 7.000 estudiantes de ese lado. Con Ecopetrol y la Secretaría de Educación del Meta estamos trabajando con 25.000 estudiantes en más de 200 colegios del Meta, y luego experiencias sueltas que nos aparecen, que nos llegan de aquí a allá. La ACNUR utiliza en Mocoa estos materiales también para tratar con poblaciones migrantes. Entonces, así como lo que tú decías ahorita de no hacer diferencia entre lo que es la educación formal y la educación no formal, creo que los lugares de aprendizaje como que no importan tanto como realmente lo que es el verdadero aprendizaje. Entonces, sí estamos como moviéndolo como esos materiales en fundaciones, con padres de familia, en colegios. Y por último, pues con La Aldea estamos ingresando a México también, y el gobierno mexicano lo está estudiando como Programa Nacional de Ciudadanía. Entonces, pues la idea es masificar y con el mismo material poderle llegar a un estudiante del Colegio Nueva Granada aquí y a un estudiante de un barrio popular de Riohacha, y yo creo que eso es lo que pues esa es la visión que tenemos un poco, es no porque uno venga de un lado o de otro tiene que estudiar con un material distinto. Pues antes de darle la palabra al público, otra idea que me interesaría que desarrollaran tiene que ver con cómo se construye justamente memoria a través de estas propuestas metodológicas y de estas herramientas educativas, cuando los dos coinciden en la importancia de destacar la resolución del conflicto y los hechos de paz más allá del mismo conflicto, ¿no? Entonces, ¿cómo creen que eso aporta pues a la construcción de memoria? Sí, yo quería decir una cosa, Manuel, porque me di cuenta que todas las historias, pues casi que todas las historias que cuentan no son historias de guerra, sino son historias de reconciliación, de acuerdo, claro, por eso se llama De Acuerdo, sí. Entonces, pues es que claramente la construcción de memoria, bueno, yo no soy especialista en el tema, pero sí he podido observar a lo largo pues, de la experiencia con este proyecto, es que quienes construyen la memoria pues, son quienes están en el poder, digamos. Entonces ahora tenemos un Centro Nacional de Memoria Histórica y tenemos aquí en Bogotá el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, que busca hacer un ejercicio pues también de darle la voz a las víctimas, o de pronto de darle la voz a quienes no están en la posición de poder y quienes no han escrito pues, los libros de historia o los reportajes de prensa. Y yo creo que un poco a través de este ejercicio que hemos hecho en la Sugerencia Cultural, hemos construido algo que llamamos archivos de la sociedad civil.
y es que en la Biblioteca Luis Ángel Arango pues, se encuentra, por ejemplo, el archivo de Los Niños Piensan la Paz, que este libro es un pedacitico pues, del archivo, en donde pues, vamos a ver cuál es el testimonio de los niños que participaron en este proyecto en 17 ciudades del país. Eran niños que iban de 9 a 18 años. Obviamente pues no es un archivo absolutamente exhaustivo, pero sí es un ejercicio que le permite a uno tomar la temperatura, y por ejemplo uno se da cuenta que cuando uno le pregunta a los niños, en el libro hay un testimonio de una niñita que dice que su primer recuerdo de guerra era cuando su tío se la llevaba al puerto para que la manosearan. Eso es guerra para esa niña, el abuso y lo que nos damos cuenta con el libro Los Niños Piensan la Paz es que los niños ven el conflicto en la familia, en la casa, en la comunidad más cercana y en las desigualdades sociales, más que el conflicto armado colombiano, pues. Entonces es bien interesante cómo se crea, digamos, esa memoria a partir de las voces de la sociedad civil. Hay otro archivo que es el de Frente al Otro, que están también todos los testimonios y los dibujos y los ejercicios que hicieron estos grupos de excombatientes durante los talleres. Y hay otro muy bonito que fue como el origen de todo este proyecto, que se llama Cartas de la Persistencia. Cartas de la Persistencia fue un ejercicio que hicimos, pues que hizo la Subgerencia Cultural en el año 2006, cuando todavía no estábamos ni siquiera pensando en acuerdos de paz, en el que se hizo una pregunta, se hizo una convocatoria a nivel nacional, preguntándole a la gente, ¿cómo hace usted para superar la adversidad en su cotidianidad? Escríbale una carta a una persona conocida o a una persona que esté lejos, presente o que se haya muerto, o lo que sea, en donde usted le cuente cómo hace para superar la adversidad cotidianamente. Y a partir de esas cartas se recibieron, no me acuerdo cuántas, pero miles de cartas. Se hizo también una exposición que se llamó Cartas de la Persistencia y se publicó un librito en asocio con el IDARTES, un libro al viento. Y ese es otro archivo de la sociedad civil que tenemos en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Entonces, nos parece que es una manera pues, de construir memoria desde lo local, desde lo íntimo, desde lo personal. Es realmente una de los objetivos del proyecto, darle la voz a quienes no tienen la oportunidad de hablar o de expresar sus propias memorias. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo en el hecho de poder sacar la memoria como esos lugares tradicionales de donde se hace la memoria y democratizarla de alguna manera, democratizar la conversación sobre la memoria, ¿sí? Y a través de los, pues como ustedes hacen también, a través de los objetos, de los juegos, de los dispositivos, es poder detonar, ¿sí? Conversaciones guiadas sobre lo que nos ha pasado, sobre nuestras aspiraciones, sobre nuestras frustraciones, y creo que ese construir memoria, sobre todo eso, es dialogar, es volver a hablar y tener unas bases firmes sobre las cuales hablar. Para nosotros el tema de las historias, más allá de nosotros querer contar qué fue lo que sucedió en todos estos lugares, es simplemente entregar historias que puedan detonar esas conversaciones, porque esas historias de alguna manera sí decimos que vienen inspiradas en un cierto lugar y eso, pero pues ese mundo onírico nos permite que le terminen hablando a todo el mundo. Y en la construcción de la historia nos fijamos mucho en el tema de las emociones, sí, en un montón de temas en el tema de los legados de una generación a otra, de las emociones, esos temas que son tan universales y que terminan hablándole a todo el mundo. Y a partir de ahí, a mí la historia que estamos contando con nuestros libros, y eso la verdad es lo de menos, ¿sí? Lo que nos importa es qué sucede después, qué conversaciones detona, y a partir de ahí pues sí, reflexionar sobre lo que nos está sucediendo, pero sí nos parece que ese diálogo tiene que venir mediado por una plataforma, ¿sí? Que es en este caso la historia, pero que puede ser un objeto, que puede ser una línea del tiempo, otra cosa. Hay una cosa que a partir de lo que dices que me parece muy interesante y que nos hemos dado cuenta también con los testimonios de los mediadores, y es que nosotros somos una cultura muy oral, y justamente estas herramientas, que sean los libros nos permiten conversar, y las herramientas y los objetos culturales nos permiten conversar, y para nosotros de cierta manera pues crear memoria es generar esa conversación, como lo dices, ¿no? Hola.
Yo tengo una pregunta relacionada sobre todo al proyecto de Clicarte, que creo que en el proyecto de la paz de la palabra lo entiendo mucho más testimonial, es decir, son los niños los que están escribiendo, son los militares, paramilitares o guerrilleros que están siendo parte en la exposición frente al otro. Pero en el caso de Clicarte, quería que nos contaras un poco cómo se construye la historia, o sea, es decir, ¿es la voz de quién? Es una historia, es un acontecimiento histórico, pero contado por quién y si se incluye a las personas a las que les quieren llegar. Sí, pues mira, pues en la construcción pues son dos fases básicamente, pues como para responder tu pregunta en dos partes. La primera es cómo nosotros construimos esa historia y segundo, qué es lo que termina sucediendo con esa historia. Sí, en la primera, en la construcción de la historia lo que hacemos es, tenemos un equipo de investigadores y todo esto que ustedes ven como ilustraciones y tal, arrancan por ser una tabla Excel. Es decir, el Excel termina siendo como nuestro Dios en muchas cosas, porque pues a partir de ahí es cómo le hablamos, por ejemplo, si vamos a hablar de temas de reconciliación, si vamos a hablar de temas de acuerdos, pues lo primero que hacemos es cómo hacemos para que esas historias sean de todas las regiones de Colombia, ¿sí? Cómo hacemos que no estemos narrando solo historias del centro, solo historias de las ciudades, o solo historias de la Amazonía, sino cómo hacemos para que esas historias vengan de todos lados. Segundo, esas modalidades de acuerdos, cómo hacemos para que reflejen, ¿sí?, los diferentes acuerdos que hay, que hubo en la sociedad colombiana en medio del conflicto, que sea sobre la sustitución de cultivos, sobre la reintegración de excombatientes, sobre devolver una comunidad desplazada, ¿sí? Entonces, como una especie de parrilla que nos ayude a cubrir un poco todos esos elementos del conflicto para que cuando esto llegue a una comunidad desplazada en X pueblo en Colombia, uno diga, ah, esto me está hablando, tengo esta historia, tengo este agarre que me habla de lo mío y eso me permite acceder a lo de los demás. ¿Sí? Entonces, sí somos como muy juiciosos como en intentar mapear y hacer como que el material, pues, ¿no? que la malla sea lo más amplia posible de alguna manera para que cuando uno la bote, pues uno pueda retomar, ¿no? Y que la gente se pueda sentir identificada con una parte del proyecto para después poder ir más allá, que sea porque habla de mi región, que sea porque habla de mi situación de desplazado, de mi situación de ex secuestrado o de lo que sea. Entonces, en la hechura del material está eso, y segundo, después como dentro de cada historia es poder transitar por diferentes versiones. Es decir, si nos interesa que la historia, al multiplicar los personajes y las visiones dentro de la historia, uno pueda conocer esos diferentes argumentos, los puntos de vista, y es lo mismo, es cuando me acerco a una historia y si mi punto de vista no me reconozco en algún lugar de ella, no siento esa necesidad de entrar y no me abro a la opinión del otro. Entonces siempre lo que estamos haciendo es poniéndonos los sombreros de voy a ser mega izquierdoso, voy a ser mega derechoso y tal, y poder transitar por esos diferentes materiales, por esas diferentes visiones en todo lo que hacemos, ¿sí? Entonces realmente es poder multiplicar esos puntos de agarre que uno le da como a la gente que acceda al material. ¿Y eso en qué se termina convirtiendo? Pues ya la conversación se amplía cuando se cierra la historia, cuando se termina la historia, y es cuando arranca a interactuar uno con ella, ¿sí? Y ahí eso termina siendo un montón de cosas también, terminan siendo obras de teatro, terminan siendo exposiciones de dibujo, terminan siendo simplemente debates, es decir, entonces y es volver como un poco como a esa definición de lo que es una herramienta sirve para muchas cosas, ¿sí? Y la herramienta tiene que poder ser adaptada a cada una de las regiones, y simplemente nosotros sí vemos los materiales como, al fin y al cabo lo único que nos importa es la conversación, y es una buena conversación informada, plural, donde uno escuche, y después los dispositivos cambian, pero pues yo creo que como la línea constante que estamos manejando es esa de la conversación y poder entregar metodologías para eso y que todo el mundo se sienta incluido dentro de esa conversación. No sé si respondí a la pregunta, me fue pasando. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Gracias. Quisiera saber si esos libros, los fascículos se venden en algún lugar, uno. Y dos, ¿esos proyectos se trabajan en la ciudad de Bogotá o se trabajan fuera de Bogotá? Voy a hacer propaganda, traje libros para la venta, pero se consiguen en librerías, se consiguen en nuestra página web y 65. ¿Tienes una pregunta?
Vienen las 10 historias en un libro, que las 8 historias en un libro, y ahí está sobre la mesa. Y esto, cuando me preguntas dónde se usan, la verdad, con los fasciculables esas historias se terminan usando en muchos lados y, por ejemplo, nos enteramos, pues una historia como una anécdota de lo que pasó ahorita con uno de los fascículos de Otra Manera y de La Aldea, que llegaron juntos, llegaron después de lo que pasó en Mocoa. Sí, básicamente hubo muchas poblaciones que llegaron como los alrededores de Mocoa y había una zona súper conflictiva, ¿sí? En donde dos comunidades que se habían asentado en los alrededores de Mocoa no se hablaban nada, y allá habían intentado entrar el ICBF, había intentado entrar el Ministerio de Salud, y como que llegaban y no lograban bajar la conflictividad. Y a través de un operador de ACNUR que llegó con los fascículos, se empezaron a reunir los niños ahí, y a través de los niños empezaron a llegar los padres, y de alguna manera nos dimos cuenta que La Aldea y De Otra Manera terminaron siendo la puerta de entrada del Estado, ¿sí? A unas comunidades que estaban súper conflictuadas, porque esa fue la manera de juntar familias que no se estaban hablando, ¿sí? Entonces estos son usados lo que no tengo es cómo capturar cada una de esas experiencias, pero sí me llegan historias de aquí a allá, y pues nuestra meta realmente es que lleguen a donde tengan que llegar, ¿sí? A mí me queda me queda muy sencillo vendérselo al Liceo Francés o al Nueva Granada o a tal, pero pues la idea de esto es darle acceso, ¿sí? a comunidades de todo el país a esto. Mi pregunta es para Natalia. Las herramientas que ustedes crearon me parecen maravillosas, o sea, felicitaciones, en verdad que he hablado de esto, pero quisiera entender un poco más, porque no lo escuché, porque tenías el tiempo corto para explicarlo. ¿Cuál fue el objetivo de ellas? O sea, primero te he entendido que ha llegado como a lugares, incluso hasta madres de familia que lo usan, o en lugares como recónditos de Colombia, pero viniendo del Banco de la República, institución pública que tiene de alguna manera que llega a todo el país o que podría llegar a todo el país, no he entendido mucho cómo es esta estrategia de circulación, porque me hablas de unos mediadores, de una maleta, quiero saber si son los bibliotecarios, quiero saber si trabajas con entidades territoriales, si les pagas a estos mediadores, o si simplemente el objetivo fue crear la herramienta y un poco ponerla a disposición y que los demás la utilizaran. Un poco, creo que es maravilloso el trabajo y de pronto no lo vi en la explicación, pero siento que le falta circular o generar las alianzas con tantos actores públicos que existen y que ustedes desde la institución lo pueden hacer para cumplir el objetivo. Más allá de crear una nueva herramienta, de pronto el paso debería ser cómo hacemos para que en realidad le llegue a todas las partes del país, sobre todo como la institución pública que son ustedes, ¿cierto? Sí, completamente. Pues a ver, te respondo primero a la pregunta de cómo circula. Como tenemos centros culturales en 29 ciudades, en cada una de esas ciudades se crea como un nodo de la red. Ese nodo de la red se articula alrededor de una persona, pues que es un empleado del Banco de la República, digamos una persona de la biblioteca o del centro cultural. En 2017, cuando se lanzó el proyecto, se hizo una convocatoria a nivel nacional, y en esa convocatoria se inscribieron como 4.000 personas, más o menos, las que tenemos allí. Bueno, se han inscrito a lo largo del año y hay otras que se han salido. A partir de esa convocatoria ubicamos a las personas en los departamentos, las personas que se habían inscrito, que habían respondido, digamos, a ese perfil de ser promotor de lectura, o maestro, o líder comunitario, y los conectamos con los líderes de nodo, los que llamamos líderes de nodo, que son pues, profesionales del Banco de la República en cada uno de estos centros culturales. Esos líderes de nodo se encargan, digamos, de articular la red local. Esa red a nivel local, ¿en qué consiste? En que, digamos, los mediadores activos, los que se articulan a nivel local alrededor del líder de nodo, son a quienes les entregamos las herramientas físicas, esta bolsa de juegos, pues que la entregamos gratuitamente, y a quienes les prestamos las maletas de libros. Esas maletas de libros, pues son préstamos que se hacen durante 3 meses, mínimo 1 mes, máximo 6 meses, a nivel local, ¿cierto? Entonces el líder de nodo articula su nodo de mediadores que llamamos los mediadores activos. Luego están, digamos, este otro nivel de la red, que son las personas que utilizan las herramientas digitales.
de quienes tenemos como información a partir pues, de una interacción que tenemos digitalmente, por encuestas que enviamos, etc. En el nivel, digamos, de mediadores activos tenemos apenas 250 personas, que en efecto son más o menos entre 10 y 15 o 20 mediadores por cada nodo regional. En ese nodo regional pues hacen reuniones, talleres, encuentros, intercambios de experiencias. Hay un intercambio también a través del grupo de Facebook que tiene como 2.000 personas. Pero en efecto no hemos tenido una circulación masiva de las herramientas porque, digamos, tuvimos una reunión con el Ministerio de Educación, 2 reuniones con el Ministerio de Educación de la administración anterior y de la administración nueva. Con la administración anterior estaba todo dispuesto para avanzar, pero se acabó la administración anterior. Con la administración nueva, desde el Ministerio de Educación es muy complicado llegar, digamos, a las bases. Entonces, lo que hemos querido hacer es que a nivel local, trabajar con las secretarías de cultura para que se pueda, digamos, distribuir en los colegios las herramientas. Con la Secretaría de Cultura de Bogotá ya hicimos una alianza este año. Se hizo una capacitación, creo que de apenas 50 colegios. Yo no sé por qué tan poquito, digamos, el impacto, porque ellos trabajamos con las personas que se encargan de la Cátedra de Paz, que estaban pues desarrollando alianzas y buscando herramientas y tenían como priorizados un número X de colegios. Trabajamos con Enseña por Colombia también. A Enseña por Colombia le entregamos material, creo que para otros 25 profesores, si no estoy mal, que se ubicaron en diferentes colegios a nivel pues, nacional. Con Educapaz, que es una red que se ha creado en los 2 últimos años de educación rural. Pero sí, digamos que el trabajo, digamos, interinstitucional en Colombia no es tan evidente. Entonces, con la ACR, por ejemplo, con quien tuvimos el ejercicio en 2014 frente al otro, logramos este año volver a asociarlos para entregarles también maletas, kit de herramientas, para que ellos hagan circular las exposiciones, porque tenemos esas exposiciones de frente al otro, tenemos 8 copias de la exposición y ya terminó de circular por todo el país. Entonces ahora estamos ofreciendo la exposición para que pueda circular, digamos, en otros contextos también. Pero sí, esa es una debilidad grande que tenemos y que yo siento que, un poco viendo la experiencia de Clicarte, veo que tratamos de hacer una alianza con El Espectador, con Colombia 2020 este año, y no se llevó a cabo tampoco. No sé cuáles sean, digamos, las razones específicas que dificultan el establecimiento de estas alianzas, pero sí alcanzo a percibir que de pronto la presencia de un actor, de un tercero, de un financiador, por ejemplo, en tu caso Ecopetrol o un organismo de cooperación internacional, permitiría de pronto que estas herramientas se puedan llegar como a más gente, porque pues nosotros como institución las producimos y las podemos entregar gratuitamente, pero nos cuesta mucho el trabajo, la interacción como con las autoridades a nivel local, porque pues lo hacemos de manera descentralizada también. Cada líder de nodo hace, entonces por ejemplo en Medellín, en Cali, trabajamos muy de la mano con la Secretaría de Cultura y Paz y Convivencia, bueno, no me acuerdo cómo se llama, la Secretaría de Cali. Allá también se ha trabajado pues con los promotores de Paz de Cali, pero todo eso a través del líder mediador de Cali. Entonces es como un despliegue, digamos, que a diferentes niveles, pero pues a nivel nacional no hemos logrado tener una circulación masiva de las herramientas, en efecto.